¿Cómo usted valora el sistema electoral dominicano? Y cómo valora entonces también la participación del Tribunal Superior Electoral. Esos dos órganos responden al interés de Leonel Fernández y del presidente de la República. En el 2020, el pueblo dominicano recordará que al PLD y específicamente a Danilo Medina se le dejó fuera en la escogencia de la membresía de la Junta Central Electoral. Inclusive, recuerdo que Danilo Medina y el PLD objetaron a Ramón Jaques y no le hicieron caso. Eso está en los periódicos, no me lo estoy inventando yo. No le hicieron caso y conformaron la Junta, ¿con quién? Con la voluntad de Luis Abinader y de Leonel Fernández. Es más, ahí hay jueces, amigos míos, que yo lo conozco y sé a quienes responden políticamente. Pero ellos tienen control de todo, sí, pero mayormente Luis Abinader. Seguimos en su programa Despertar Político, señores, y recibimos con un fuerte aplauso al invitado de hoy, el querido magistrado John Guiliani. Un placer. Querido hermano, gracias por estar aquí. Y bueno, bienvenido a Despertar Político, una plataforma que ha llegado, señores, para quedarse. John, ¿cómo evalúa usted este proceso jurídico de escogencia de una nueva Suprema Corte de Justicia? Digo nueva porque al presidente de la República le toca, o al Consejo Nacional de la Magistratura le toca la evaluación de 5 magistrados. Pero ¿cómo usted evalúa el proceso que viene? Mira, es el presidente Abinader, Luis Rodolfo Abinader Corona, es el hombre que más poder ostenta en la República Dominicana actualmente. Es un poder casi absoluto. Ahora, solamente le falta tomar posesión de la Suprema Corte de Justicia. Y lo va a hacer ahora con el accionar, la tarea que tiene por delante el Consejo Nacional de la Magistratura, donde designará 5 magistrados en la Suprema Corte de Justicia, con lo cual Luis Abinader quedará también con el control de la Suprema Corte de Justicia. Ya tiene al Tribunal Superior Electoral, tiene a la Junta Central Electoral en sus manos, tiene el Congreso, ambas cámaras, tiene todo. Es más, tiene hasta la oposición ya, de los partidos tradicionales en sus manos. Dios. Pero lo que yo estoy diciendo, mucha gente puede pensar que no es así, pero la gente pensante aquí sabe que yo tengo razón. No, esa es su opinión. Bueno, es mi opinión, pero la gente pensante tiene derecho a razonar y a establecer, de acuerdo a mi opinión, si lo que yo estoy diciendo es real o no es real. O sea, que el que no pensante no va a opinar como usted, el que no opina como usted no es pensante. No. La gente pensante razona, analiza, o sea, llega a conclusiones. Eso es lo que yo estoy pidiendo que hagan. No es que todo el mundo piense como yo. Ah, bueno. ¿Entiende? O sea, te voy a aclarar la situación. Pero una cosa, usted dice que la Junta la controla el gobierno. Sin embargo, cuando vimos ahora la reelección de ese pleno, la Fuerza del Pueblo en el Senado representada también votó por Román, fue a unanimidad. Sí. En el caso actual del Consejo de la Magistratura, ahora hay un equilibrio mayor que anterior porque, por ejemplo, el procurador ya no está dentro, ahora es el del Tribunal Constitucional. Y vemos como un equilibrio mayor que en otras gestiones. ¿Por qué exactamente usted entiende que Luis Abinader va a imponer su voluntad en el Consejo y va a elegir los jueces que respondan a él? Tengo que remontarme al 2020 para responder esa pregunta. En el 2020, el pueblo dominicano recordará que al PLD y específicamente a Danilo Medina se le dejó fuera en la escogencia de la membresía de la Junta Central Electoral. Inclusive, recuerdo que Danilo Medina y el PLD objetaron a Ramón Jaques y no le hicieron caso. Eso está en los periódicos, no me lo estoy inventando yo. No le hicieron caso y conformaron la Junta, ¿con quién? Con la voluntad de Luis Abinader y de Leonel Fernández. Es más, ahí hay jueces, amigos míos, que yo lo conozco y sé a quienes responden políticamente. Y con la influencia, claro, de Hipólito Mejía. Ahora, ¿qué pasa? Todo ha ido transcurriendo así, todos los poderes, las altas cortes del país han estado así. Siempre se ha dejado fuera al PLD y a Danilo Medina, sobre todo. Bueno, del 20 para acá, porque del 20 para acá ellos tenían el por control. Eso te dije que tenía que referirme al 2020. Y se ha ido conformando así. Pero ahora resulta
que tras las reuniones que tuvo el presidente de la República con Danilo Medina en la casa presidencial del PLD, han venido unos pactos, han venido unos acuerdos con el único que le hacía prácticamente oposición de los partidos tradicionales al presidente de la República, que era él, y ahora ya la situación ha cambiado. Inclusive fíjese que después de eso surge la candidatura de Gonzalo Castillo, que no estaba en el panorama político porque él había dicho que no lo tomaran en cuenta en una carta pública. Pero después de ahí surge, porque en política, como decía Juan Bosch, es más importante las cosas que se hacen por debajo de la mesa y no se ven que las que se publican en los periódicos. Dos preguntas. Primero, ¿cómo usted valora el sistema electoral dominicano? Porque lo que hemos aspirado aquí sentimos que no es como muy equitativo ni muy igualitario. Hay sesgos económicos y la misma ley a veces apoya más al que tiene más dinero por el mismo tema del voto preferencial. ¿Y cómo valora entonces también la participación del Tribunal Superior Electoral? Esos dos órganos responden al interés de Leonel Fernández y del presidente de la República. Y lo han demostrado, inclusive a los partidos tradicionales que son los que presentan candidatos a la presidencia de la República. Si usted examina el proyecto que envió la Junta Central Electoral al Congreso Nacional con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional que acogía las candidaturas independientes, se da cuenta que lo que envió la Junta, lo dicen los propios diputados, lo descartaron porque era totalmente una manipulación para que no existieran candidaturas independientes en el país. Y de hecho los partidos tradicionales no quieren que aquí haya una candidatura independiente, que el ciudadano dominicano pueda ir a votar por ella. ¿Por qué? Porque la alta abstención que hay en el último proceso electoral refleja que la mayoría de la ciudadanía no está yendo a votar a las urnas, porque las opciones que le dan los partidos políticos tradicionales no son atractivas para la población. Entonces, permitir que venga una candidatura independiente al sistema político no le conviene, y está usando esos órganos, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, el Congreso en el cual dominan. ¿Y para qué? Para impedir que el pueblo dominicano pueda tener opción en el próximo torneo electoral a una candidatura independiente. Pero yo creo que yo no me refería específicamente al tema de la candidatura independiente, sino, por ejemplo, un candidato X que no tenga mucho poder económico difícilmente pueda tener delegado en todas las mesas. O sea, económicamente ya tiene desventaja, no va a tener la posibilidad de tener la misma presencia en vallas o en espacios publicitarios. Posiblemente eso haga que el sistema corra en su contra. Entonces, ¿es igualitario el sistema electoral dominicano? ¿Hay igualdad realmente? Para nada, no es igualitario. O sea, también la forma que se distribuye el dinero de los impuestos de las personas tampoco es igualitario en la ley que determina cómo debe distribuirse. Tampoco es igualitario el trato que le dan los órganos electorales a los partidos. Yo te está hablando uno que fue del 2006 al 2010 juez de la Junta Central Electoral. Por eso la pregunta. Entonces yo sé cómo se maneja eso. Según la línea que le bajan los partidos que llevaron esos jueces a esa posición, así se actúa. A mí me trataban de bajar línea cuando yo estaba en la Junta Central Electoral. Lo que pasa es que yo era un juez que siempre ha actuado por convicción y yo decía que no, cuando me trataban de bajar líneas. ¿Qué tipo de líneas trataban? Por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de la tercera vía? Con el 2006 al 2010, cuando Atuey de Can quería apoyar a Eduardo Estrella como candidato presidencial. Sí, y la tercera vía, a mí se me trató de influenciar para que yo apoyara eso. Y yo dije que no. ¿En qué sentido, por ejemplo? La tercera vía, ¿en qué consistió y por qué se le quería bajar línea? Atuey de Camps apoyó a Eduardo Estrella como candidato presidencial. Y eso era, él la llamaba la tercera vía y era una tercera opción para los dominicanos. Sí. Entonces, había un impasse con el Partido Nacional de Veteranos Civiles que llegó al pleno de la Junta Central Electoral, siendo yo juez. PNVC. El PNVC. Y se me trató de influenciar, o sea, con llamadas, con ese tipo de cosas como regularmente se hace,
para que yo apoyara que esa situación se diera, pero resulta que la convención del PNVC en ese año, en esa situación, cuando nos abocamos a las elecciones, había sido, no se había hecho de acuerdo a los estatutos del partido. Entonces yo tenía la posición que la venía sosteniendo desde la Cámara Contenciosa, de que el PNVC había tenido una elección de su candidato presidencial fraudulenta, o sea que no cumplió los requisitos de la ley, y se trató de que yo cambiara esa posición en el Pleno. Y yo dije que no, que había que mantener la posición de acuerdo a a la situación fraudulenta que ya se había determinado que había tenido ese partido en la Cámara Contenciosa. Pongo ese ejemplo para que la gente vea que hay jueces que llegan a posiciones, uno no llega a esas posiciones por currículum, uno no llega a esas posiciones por conocimiento, uno llega a esas posiciones porque yo estuve por la influencia política de un determinado presidente, senador. ¿Fue el caso suyo cuando fue elegido también? ¿Alguien lo apalancó, lo ayudó? Sí, a mí me recomendó específicamente Danilo Medina y por eso yo llegué a esas posiciones. Estimado, Okay. Yo vengo aquí a decir verdad, yo no vengo aquí... No, pero esas son verdades que uno no quiere ni saberlas. O sea, el sistema está tan corrompido a ese punto Exacto. de que la Junta Central Electoral, que es el órgano, ¿verdad?, principal, el órgano rector de todo lo que tiene que ver con lo electoral en nuestro país, usted está diciendo que sus principales autoridades son puestas ahí por cuestiones políticas. ¿Pero y cuándo es que no ha pasado? Eso es grave. Lo que pasa es que nadie se atreve a decir. Por eso Eso yo es quiero- grave lo que usted está diciendo. Yo me atrevo a decirlo, pero nadie más se atreve Por a eso que decirlo. yo quiero- Bueno, Pero pero además- eso es desastroso. Pero eso no además, significa eso que acaba un que país, esté, lo que usted ha pero dicho. lo que veo es que tampoco significa que el que eso suceda, el que esté haga un mal trabajo. Porque, por Claro. ejemplo, a Román, todo el mundo le ha reconocido que llevó un proceso electoral bien. Usted fue elegido juez por base a Danilo y me imagino que usted valora su trabajo como positivo. Sí, todas las decisiones que yo tomé, yo las defiendo y la puedo motivar porque la tomé desde el punto de vista jurídico. O sea, yo actuaba así, pero yo no sé de los compañeros míos, yo puedo hablar de mí. Por eso, Mira, por eso yo por rescataba, sí. Mira. hace un momento, yo quería rescatar que usted decía que Luis quiere controlar todo. No, que tiene control de... Luis no es y que Lionel, quiere. porque siempre lo menciona a los dos. No, pero, Sí, pero Luis, por eso quiero... pero ellos tienen control de todo. Sí, por eso... pero Luis y quiero- Lionel. Ahora con sus palabras, Los por dos, eso pero más- mayormente Luis Abinader. O sea, el ahora con segundo su- hombre más poderoso del país después de Luis es Es Lionel. Pero Muchas Lionel gracias. tiene José muchísima Ariel, gente disculpa. nombrada en este gobierno. ¿Quién? No, Lionel. En la Cancillería hay muchísima gente de Lionel que no la han quitado. Lo Nada más dijo. quitaron la de Danilo, Pero usted Lo está dijo. hablando de diplomáticos de carrera. de todo. Ah, bueno, Hasta porque si son empleados, diplomáticos de carrera, no hay empleados, por qué cancelar. diplomáticos Manera de de carrera, cancelarlo. todo. Yo me estoy refiriendo al todo. Muy bien. Pero mire José una Ariel, cosa, perdóname. José Ariel, Fuego. Ya se me fue, pero Recupéralo, está ahí. Pues bien, yo decía, con eso que usted acaba de decir, El control de los jueces. sí, de los jueces, Ajá. que usted decía que Abinader tiene todo controlado, quiere controlar todo. Todo. Entonces, eso es lo que se estila, digo yo. ¿Cuál es la diferencia ahora con Abinader con lo que estaban antes? No, es Danilo, que- Lionel. es que no eso hay- es lo que se estila, no hay controlar di- todo. No hay diferencias. Todos son iguales. Todos actúan de la misma forma cuando están en la oposición y todos actúan de la misma forma cuando están en el poder. Y todo se negocia entre ellos. Todo se negocia. El pecado entre no es solo de Abinader, entonces. ellos. No estoy diciendo que sea de Abinader, pero en endémico. este caso, Endémico. Abinader tiene el control, pero ellos todo lo negocian. Por eso es que ellos no quieren una opción para el pueblo Diferente. que no sea de esa camarilla de los partidos tradicionales. Me estoy dando a entender lo que yo estoy planteando aquí. Que yo estoy tratando de plantearlo más claro que se Todo puede. el mundo es afín a algún partido político o a alguna persona en un momento determinado. ¿A quién es afín usted? Yo no soy afín a nadie, yo soy No. independiente. No, Ni a yo soy Danilo, que no- independiente. Ni a Danilo. Yo le agradezco a Pero Danilo. dice, No, yo dice le el Pachá agradezco. que le debe su carrera a Danilo. No, le mi debe su carrera carrera a no. Danilo. No, mi carrera no, señor. Yo le A la debo Junta. las posiciones que ocupé en la Junta Central Electoral, y lo he dicho públicamente y lo estoy diciendo aquí. Le debo mi designación al Tribunal Superior Electoral y le debo mi designación como embajador, pero mi carrera no. Ok, Mi nombre lo no, digo. mi dignidad no. Lo Eso di- no está en juego. Lo digo en la tesitura de que, por ejemplo, cuando sabemos que hay un sistema y yo hice decía, eso es grave lo que usted acaba de decir. Sin embargo, la realidad es que eso es algo de siglos, o sea, eso es algo normal Sin dejar de en ser República grave. Dominicana. Exacto.
Totalmente de acuerdo contigo, o sea, sin dejar de ser grave, pero es como algo que se ha ido normalizando con el tiempo. Así y cuando usted menciona al expresidente Leonel Fernández y menciona a Luis Abinader. Sin embargo, a Danilo lo saca de esa tesitura cuando igual en el gobierno de Danilo y era más o menos igual. Cada presidente que está ahí lamentablemente quiere tener el poder y control de absolutamente todo. Sí, pero yo acabo de decir que son todos iguales, Sí, o sea, sí, yo no sí. lo estoy sacando, usted está diciendo que yo lo estoy sacando. No, Yo no, le lo digo corrijo porque a él no lo hizo- mencionó. No, usted no Yo lo no- mencionó yo digo- dentro yo del digo- control yo digo actual de los porque- tribunales. Porque lo dejaron fuera Ahora en el está fuereado. 2020, porque Ah, lo ok, dejaron fuera ok, en el 2020, yo lo ok. dije. En el 2020, él objetó a Román como candidato a la presidencia, no le hicieron caso y se lo nombraron. Ah, ok. Se lo dejaron fuera de tomarlo en cuenta y de que él recomendara candidato desde el 2020 por esa Ya razón entiendo. circunstancial. Pero ellos, yo he dicho que son iguales y negocian todo. Ya Inclusive ahora se negoció con la visita del presidente muchísimas cosas que el pueblo dominicano no sabe. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Muchísimas. Mencione, ¿Cómo Inclusive que no sabe? ahí salió. Pero mencióneme tres. Pero, Tiene no, buena no, fuente. con mencionarle nada más el caso de Máximo Montilla. El Ministerio Público decide que Máximo llega a un acuerdo con Máximo Montilla. Sí. ¿Usted se cree que, por qué no lo llegó antes, sino después de esa reunión? De la reunión del presidente y Danilo. Claro. Oh, ¿qué se habló ahí? ¿Qué más se habló ahí? Yo no sé, pero que esos son ok. hechos que Bueno. le evidencian a ustedes lo que yo estoy Esa primicia diciendo. aquí, hombre. Lo que yo estoy diciendo. Una- Porque la gente, por eso decía ahorita que la gente tiene que razonar los hechos para sacar sus conclusiones. No es que yo tenga la razón, no, yo tengo mi opinión personal de acuerdo a los razonamientos que yo he hecho y a las conclusiones que yo he llegado, y de eso yo estoy hablando. Yo no estoy diciendo aquí que nadie tenga que estar de acuerdo conmigo. Yo estoy diciendo aquí que he llegado a esas conclusiones por cosas y hechos que han pasado en la vida política nacional. Magistrado, su experiencia dilatada en la opinión pública, en el escenario político del país, ¿hay esperanza de que ese modus operandi que tiene desde nuestra fundación de la República, hay esperanza de algún cambio? ¿O esto seguirá igual? O sea, viene Luis ahora y viene otro, y viene otro, y viene otro. Sí, pero la esperanza no la están cerrando, que es lo que yo estoy planteando. Sería un candidato fuera del sistema de los partidos tradicionales, y eso lo está cerrando la Junta y lo están cerrando ellos mismos. Sí, pero eso es un peligro, las candidaturas independientes. Ah, ¿No entiende? mire, No, porque... Que gritó Mire, la compañera. Ajá, no. un peligro, porque si el pueblo tiene derecho Bueno. a seleccionar el candidato que quiera, ¿Usted se va a tirar esa es como la independiente? democracia. ¿Se va a tirar a la presidencia? No, yo no aspiro a ser presidente, yo Sí. solamente aspiro a decirle la verdad al pueblo dominicano ¿Usted no para tiene que el pueblo... aspiraciones políticas de Y si la ninguna habilitan, índole? No, yo no Bien. tengo, yo no estoy hablando por aspiraciones políticas personales porque yo no las tengo. Claro, ok. Yo estoy hablando para que el pueblo abra los ojos y vea las cosas que se hacen detrás, que el pueblo no las ve, que son las más importantes. Es para que la gente razone y no se deje tomar de tontos útiles. ¿Por qué usted cree que mucha gente, esa abstención casi un 50% en las elecciones del 2024, no le están presentando candidatos que sean atractivos para la mayoría? Entonces no quieren permitir que vía un extrapartido que no son de los partidos tradicionales vaya a presentar una candidatura que sea un boom político aquí, como ocurrió en otros países como El Salvador, como en Argentina ha ocurrido, y eso vaya a dar el traste con la hegemonía que tienen los partidos políticos tradicionales. Como exmiembro de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, ¿cuáles reformas usted considera que son urgentes para que la ciudadanía recupere la confianza en los procesos electorales? Que se permita que haya candidaturas independientes, que se haga una previamente, como establece la ley electoral, una primaria para candidatos independientes, así como se hace primaria para los candidatos de los partidos políticos, y que en esa primaria de candidatos independientes la población pueda ir a votar, se abra el padrón para que la población vaya a votar y se coja un candidato o dos candidatos independientes. ¿Cuál es el problema con eso? Que hay miedo que esa abstención que se está produciendo se vaya a volcar hacia los candidatos independientes y dejen solo a los candidatos que presentan los partidos tradicionales. Ese miedo lo está acorralando a los partidos políticos O sea, tradicionales. básicamente unas mini elecciones, solamente para los candidatos Claro, porque independientes. aquí la ley electoral establece
primaria para los partidos tradicionales, los precandidatos. ¿Por qué no se puede hacer lo propio con las candidaturas independientes? Yo lo que no entendería Aunque es la se logística presenten de cómo se 100 armaría esa candidatos primaria. independientes, no importa, eso tú lo limitas con la ley. Ah, bueno. Pero a la misma Junta Central Electoral, que es que debe estar en esa tesitura, ¿qué hizo? Mandó un proyecto que prácticamente los legisladores lo descartaron porque era como no tomar en cuenta la sentencia del Tribunal Entonces, Constitucional. esa es la única modificación que usted entiende que se necesita. No, hay muchas, hay No, pues, muchas. Dígame por lo menos 2 o 3. Hay muchas. En cuanto al aspecto de la financiación de los partidos políticos, Sí. o se financian a todos los partidos por igual, o no se financia a ninguno. Porque la ley tiene que ser igual, pero no que tú me hagas una ley acomodada para ciertos sectores y en desventaja para otros. O sea, un partido que tenga 10.000 votos, le envío financiamiento a uno que cogió 2 millones de votos, por No, ejemplo. no para estoy, entenderle. no estoy planteando eso. Estoy planteando, por ejemplo, por segmento. Se va a hacer por segmento. Ahora mismo hay un 5%, pero ese segmento se va variando. ¿Tú no viste la última variación que hizo el Tribunal Superior Sí. Electoral? Sí. Medalaganariamente lo hacen. O sea, y no con un criterio jurídico ni con un criterio electoral. Eso, o sea, eso son cosas que la gente, el que es estudioso de la materia lo analiza y ve que solamente por un interés político que lo hacen, por una línea que le bajaron. ¿Usted recuerda que recientemente el presidente de la República o el Poder Ejecutivo como tal observó una ley, ¿verdad?, que se vertió desde el Congreso sobre el Tribunal Superior Electoral? Estoy seguro que usted la conoce, Claro. me gustaría su opinión y también conocer, aprovechando esa experiencia suya, esa evolución de que los miembros de la Junta, hoy titulares, ya no son jueces, que tenemos una alta corte para dirimir los temas en asuntos electorales. ¿Eso ha llevado realmente democracia, digamos, o mayor justicia en materia electoral para los partidos políticos, de que si yo someto un recurso, aunque sea un hijo de nadie, en contra de uno que es un hijo de cualquier dirigente importante de esa organización, se me garantice justicia? No, eso no ha surtido el efecto que debió surtir. Okay. Te pongo como ejemplo, yo era miembro de la Cámara Contenciosa. Sí. Y cuando yo era miembro de la Cámara Contenciosa, una parte de los jueces de la Junta estaban en la parte administrativa, otro en la Cámara Contenciosa, y había un presidente que no pertenecía a ninguna de las dos cámaras. Eso fue en el 2006 que ocurrió así. A partir del 2010 se decidió crear el Tribunal Superior Electoral. Ajá. ¿Para qué? Para evitar esa situación anómala que se decía que no era equilibrada, que no era posible que los mismos jueces que organizaban un proceso sean los jueces que decidieran las impugnaciones que se producían. De esos mismos procesos. De Se esos mismos cometieron procesos. incluso muchos abusos contra Claro. candidatos, muchas injusticias, Sí. se cometieron muchos elementos de derecho, pero tal cual como usted dice, el Tribunal Superior Electoral surge Para eso, resolver eso. resolver ese Pero problema. no lo ha resuelto. No lo Y, resuelve. y No. eso es lo más peligroso. No lo ha resuelto. Una mayor cantidad de jueces, pero no lo resuelve, porque como quiera el bajarle línea a esos jueces electorales para que fallen. Pero ahí está la sentencia 100. Léanse la sentencia 100 del Tribunal Superior Electoral, que fue la sentencia que le dio la candidatura a Leonel después de perder de Gonzalo Castillo en las primarias. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, bueno, no fue necesariamente la candidatura a Leonel del PLD, sino que le reconoció el derecho a él, siendo precandidato en el PLD y perder, ser candidato por otra organización, el partido recién fundado Fuerza del Pueblo. ¿Usted sabe que quiere que le dé algunos detalles de esa sentencia Adelante, 100 adelante. del Sí, por Tribunal supuesto. Superior Electoral? Sí. Por favor. En la primera audiencia fueron 7 abogados, ninguno pidió comunicación de documentos. Los abogados que me están escuchando saben que eso es una irregularidad. Y nadie pidió, porque estaban coludidos todos para conocer esa audiencia en una sola audiencia. Se conoció. Luego el que era presidente del Partido de los Trabajadores hizo una reapertura de debate, a los 3 días la fallaron, rechazándose. Y en 20 días estaba la sentencia hecha. ¿Y a quién respondía esa corte? Porque Leonel ya ahí tenía 7 años que había salido del poder, el PRM estaba en la oposición, o sea que se supone que los que estaban ahí respondían a Danilo, y fue un recurso de Temito que le montaba, siendo del PLD, en contra de Leonel para que no fuera candidato. ¿Y quién operó ahí entonces? ¿Quién operó ahí? Sí. Que Román, que era quien lo presidía. Ajá.
rompió los compromisos con Danilo, que era quien lo había designado, Anda, y se fue con Abinader y con Leonel. Esa ¿Me fue la están historia. entendiendo? Pero no fue amparado en derecho esa No, decisión. esa decisión, usted la examina y no hay derecho por ninguna Bueno, parte. el artículo 100. La única, óyeme, la única que hizo un voto disidente que realmente se ajusta a derecho era una juez que había recomendado a Roberto Rosario. ¿Su nombre? No recuerdo el nombre, pero... Bueno. El asunto es que Leonel no debió ser candidato en el 2020. Pero claro que no, porque la ley era clara. Si tú participas en una primaria y pierdes, tú no puedes ir entonces a ser otro candidato partido. a otro partido, ni a otro partido que tú crees. Eso no había forma de justificarlo jurídicamente. Pero ya te digo, en una decisión, recuerdan, la sentencia 100 del TCE la pueden pedir. Increíble. En una sola Pero en audiencia. este caso, ¿él era candidato o él fue, o sea, fue precandidato. o él fue precandidato? No, él fue precandidato Ajá, en la exacto. en el PLD. Perdió pero de perdió. Gonzalo, Lo que pasa perdió que- de Gonzalo Castillo, por consiguiente tenía cerrada la vía Sí. para él poder ser candidato en las elecciones por otro partido. Sin Pe- embargo, esa tú lo sentencia explicaste, se lo habilitó. Tú lo explicaste el otro día, Rodney, para que lo expliques Bueno, a nuevamente. solicitud de Norisbel, lo que pasa, esa sentencia, recuerdo como periodista, la abordé en ese momento, el argumento fundamental era de que el artículo 134 de la vieja ley de partido establecía que si una persona fue precandidato fue candidato en un proceso, no podía ser candidato por otro partido dentro de ese mismo proceso. Exacto. Pero el legislador, en lugar de poner precandidato, puso candidato, y como Leonel no ganó, pues entonces no fue candidato el PLD sino Gonzalo, y pudo ser candidato en la otra parte. Son los legisladores para no combatir el transfugismo al final de No, cuentas. eso es óyeme, cuando Interpretativo. cuando un juez quiere interpretar mal una ley, lo hace. Ah, bueno. Tú no se lo puedes impedir. Es una batalla Yo soy grande juez. esta. Sí, no, claro. Cuando alguien quiere interpretar bien una ley, lo interpreta bien. ¿Pero está así o no está así? No, Es que- ya eso se varió por las modificaciones que hubo posteriormente con la Sí. nueva Pero ley en, electoral. pero en ese momento En ese estaba momento, así. sí, pero los jueces no debieron interpretarlo así porque la interpretación tiene sus reglas. Pero entonces no era una cuestión de interpretación, era una cuestión de lo que estaba explícitamente en la ley. Sí, pero ahí hubo otras cosas que pasaron que evidencian que había un interés de conocer a muy rápido ese proceso. Pero no sé si usted me entiende. Se supone Dígame. que si hay algo que está escrito, Ajá. o sea, y dice precandidato, entonces yo no estoy interpretando, yo estoy simplemente leyendo lo que dice Sí, la pero, ley. pero la objetividad de ahí, no importa que tú le llames precandidato o le llames candidato. Tú no puedes permitir que alguien que Pero no ya- es la misma figura, un No, pero- precandidato y sí, un pero candidato. espérate, no es lo déjame mismo. explicar. Digo Dejó la yo, llave ante la abierta. Sí, ley. pero déjame ver, sea Sí, eso precandidato. es lo que quiero Sea explicar. precandidato, sea candidato, si tú vas a una primaria y pierdes, tú no puedes volver por otro lado. Sí, es una trampita, pero Es estaba una- avalada en la está ley. bien, Pero estaba en la ley. El sí, legislador pero- dejó esa cosita abierta. Está bien, dejó la abierta, entonces se fueron por ahí. Sí. Pero Lo ¿por que qué yo hay quiero la decir intención? es que él está diciendo que el juez tiene que interpretar. De Yo ac- entiendo que si hay una ley que está establecida y dice, Pero- tú no puedes interpretar porque lo dice la ley. Sí, pero cuando hay ambigüedad en la ley, hay unas reglas para solucionar esa ambigüedad desde el punto de vista jurisdiccional del magistrado. ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que Sí. estoy explicando? Muy bien. Bueno, señores, darle las gracias al magistrado John Giuliani, catedrático universitario, ex juez del Tribunal Superior Electoral, de la Junta Central Electoral también, y es un hombre versado en todos estos temas electorales y todos estos tejemanejes de la política Tamenéutica. dominicana, esta menéutica. La hermenéutica. Política.